Continuamos con el devocional diario. Mi nombre es Carlos González y hoy quería compartirles 1 Timoteo 1, versículos 12 al 17. Dice la palabra de Dios: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí Él primero toda su clemencia, para ejemplos de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Acá vemos al apóstol Pablo como él dice que da gracias al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor le dio fortaleza. Porque su fortaleza está en Cristo Jesús. Él, que antes era perseguidor de la iglesia, ahora había sido perdonado. Había recibido misericordia y le había cambiado totalmente su vida. Por eso él dice que da gracia al Señor, que lo tuvo por fiel y lo puso en el ministerio. Cristo Jesús se le presenta a Pablo, le muestra sus pecados. Pablo se arrepiente de corazón, recibe a Cristo y el Señor lo pone en el ministerio. Primeramente te muestra tu pecado y después, una vez que vos te arrepentís y lo aceptás, el Señor te va dando fortaleza y te va capacitando. Y acá lo puso en el ministerio. Hay una misión para cada uno de nosotros. Y dice Pablo que antes le había sido blasfemo, perseguidor, injuriador. Pero ¿qué pasó? Fue recibido a misericordia. Dice la palabra de Dios que él lo había hecho por ignorancia en incredulidad. Ignoraba las verdades de Cristo y no creía en el único Dios verdadero. Pero dice que por eso mismo él fue llamado a misericordia. La misericordia del Señor fue la que le cambió la vida a Pablo. No fue que Pablo hubiera sido buena persona, no fue que Pablo ha dado para tantas cosas, sino que es la misericordia de Dios la que nos cambia, la que te cambia a vos, la que me cambia a mí, la que puede cambiar a todos, porque dice que el Señor no vino para condenar al mundo. Al contrario, el Señor vino para dar vida y vida en abundancia. Y esa vida en abundancia es para todo aquel que en Él cree, que se reconoce pecador, como Pablo, que dice que él se reconoce pecador, el más pecador de todo. ¿Por qué? Porque él había perseguido a la iglesia, había permitido el asesinato de muchos cristianos. Y ahora nosotros podemos ver cómo el amor de Dios nos puede cambiar totalmente. Nosotros podemos ver que por más que nos sintamos nosotros los más pecadores de todos, que tenemos el peor pecado de todos, tenemos el ejemplo que nos deja el Señor en su palabra, cómo le ha cambiado la vida a Pablo. Perseguidor, asesino de cristianos, ahora es embajador de la palabra de Dios. ¿Por qué? Por gracia, por la misericordia de Cristo Jesús, por esa palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino a salvarnos. Qué bendición que tenemos de saber que es así. También podemos ver en Lucas 18, del 10 al 14, o en Mateo 21, del 28 al 32, cómo el Señor Jesús transforma las vidas, cambia las vidas y tiene compasión de las ovejas perdidas que andan por ahí como si no tuviesen pastor. Y Él viene a rescatarnos. Y Él no ve nuestra condición, sino Él ve lo que Él va a hacer en nosotros cuando nos arrepentimos de corazón y lo recibimos a Él en nuestro corazón. Pero también la fortaleza viene de Él, no de nosotros. En ningún momento Pablo dice: yo soy buenísimo,
gracias a mi fuerza, sino al contrario, se reconoce que ante las cosas del Señor, él nada podía hacer, que necesitaba la fortaleza de Cristo Jesús. Barclay dice, no hay nadie lo suficientemente bueno, puro, sabio, para ser siervo de Cristo. Pero si se entrega a Cristo, irá no con su propia fuerza, sino con la fuerza de Cristo Jesús. Y si aún no has recibido a Cristo, es la oportunidad de arrepentirte y recibirlo en tu corazón como tu Salvador. Porque Él vino al mundo para salvar a todos, no para que nos perdamos. Palabra fiel y digna de ser. Barclay dice, no hay nadie lo suficientemente bueno, puro, sabio, para ser siervo de Cristo. Pero si se entrega a Cristo, irá no con su propia fuerza, sino con la fuerza de Cristo Jesús. Y si aún no has recibido a Cristo, es la oportunidad de arrepentirte y recibirlo en tu corazón como tu Salvador. Porque Él vino al mundo para salvar a todos, no para que nos perdamos. Palabra fiel y digna de ser recibida. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo Pablo. No hay pecado que el Señor no pueda perdonar. No creas los engaños del enemigo y entrega tu corazón a Cristo Jesús. Gracias.